Otros relatos. Historias, personajes, atmósferas y sensaciones. Adéntrate con Elvira Ruiz, Transperformática, en Otros Relatos. Otros Relatos. Otros relatos. Historias, personajes, atmósferas y sensaciones. Hoy escucharemos un fragmento de la novela Los periodistas de Vicente Leñer. No dramatices. Cállate. Tómate un Alka-Seltzer o un Primperano, un Valium, o ponte una inyección de vitamina B. O de una vez, ya no digas más. Usa el remedio que en 2 minutos te hace reaccionar. Porque esa cara, ni que lo supieras. ¿Ante quién disimulas si nadie va a llegar a preguntarte? Si nadie te vigila. Además, ¿qué te importa? Es cosa tuya, tu salud. Tu problema, si acaso de un problema se tratara. No lo es ni va a serlo porque tú sabiamente te administras, como suelen decir los boxeadores o las actrices de cine, y controlas las dosis nunca más de lo justo, lo necesario apenas para salir a flote cuando de cuando en cuando por los excesos. No es la palabra, cálmate, es solo un modo de decirlo. Debido a los excesos que todos padecemos llevados a remolque por este tren de vida insoportable, nos derrumbamos fatigados, nos sentimos horriblemente con el peso del mundo en la espalda. Según alude al tópico de la historia de Atlante, hijo de Zeus, condenado a sostener el mundo sobre sus hombros, que exacta parece la metáfora vuelta escultural griega en el Museo de Nápoles. ¿Te acuerdas, hijo mío? Con el peso del mundo en las espaldas, es decir, cargado de problemas, con un trabajo enorme por delante todos los días del año, porque todos los días y a todas horas se producen noticias que es necesario descubrir, ganar, recoger de las fuentes, arrebatar al enemigo y sobre todo provocar, si se desea competir dignamente en este mercado de la prensa donde todo se mide. Él lo mide en términos de audiencia y a golpes de exclusivas, aunque los otros diarios no se preocupen tanto, lo que no siempre es cierto, ¿verdad? Desde luego, porque a veces nos ganan las noticias, una entrevista, un cable valorado mejor, una cabeza que lo sacude, se enoja y por eso te llama, para decirte, esto no puede ser, no debe ser, ya te lo dije, es la tercera vez, te lo repito, es imposible, horrible, no digas más, ahí queda, no digas más y punto, adiós. Y abre la puerta y tú te vas, te lanzas y tú te vas odiándolo, brevemente lo odias, tanto como nunca otra vez. Cuánto sientes odiarlo mientras subes como si en realidad bajaras las escaleras que van al 4º piso, como si en realidad fueran al sótano donde habrás de enfrentarte con tu escritorio, con tu mediocridad, con tu orgullo herido, la pesadilla de valer lo que vales. Comparativamente, pero poco si te mides con él en los diversos niveles del oficio. Director, reportero. El reportero que no serás jamás, hagas lo que hagas. Lo sabes porque lo has intentado desde que eras un aprendiz de redactor. En el principio. Bien al principio. Bien. Una buena carrera que tuvo al fin su premio. Este puesto envidiable. Confórmate con él. Deberías conformarte. Cada quien tiene su límite. No es posible alterar lo inalterable ni ordenar IQs, talentos, obsesiones de cuya suma y resta se conforma el destino de este o de aquel. Tal vez de un genio. No le puedes calcar su biografía ni copiar como harías en la escuela respuestas al examen que todos presentamos más tarde o más temprano de modo individual y repetible. Jamás podrás hacer una entrevista a Monroe como la suya ni traer de otros países del sur lo que él trajo. Admítelo. Es tan obvio que hasta risa produce. Unas enormes ganas de reírte y llorar porque ni tus notas ni tus reportajes nunca podrán valer ni la primera plana que les dieron cuando te fuiste al viejo continente como enviado especial. Mentira, eso es mentira. Dices mirando al escritorio que te sufre, sobre el sillón que te soporta en casa, frente a la copa que te permite huir cuando de gira entre risas de amigos, empleados del taller subordinados prontos a descubrirte cualidades de periodista grande y atributos de líder al que aún no le ha llegado su tiempo. Eso es, tu tiempo. La clave está precisamente en aprender a medir el tiempo de cada quien,
en el que cada quien tiene ocasión al fin de confrontarse y averiguar si vale más de lo que hasta ahora había valido por circunstancias miles de simple evolución. Las ocasiones hacen del héroe eso, un héroe. ¿Acaso alguna vez un genio podrá saber qué es tal si no se ve impelido a cometer un acto tachado de genial? Hasta no ser el jefe puede saber un jefe si carece o si tiene aptitudes de jefe. Anticipadamente no. Solo el mediocre vive conforme en su estreñido mundo de mediocres, sometido a los otros, dependiente y conforme. No hay manera de definir lo mediocre entre mediocres para siempre. Hueco, infeliz, frustrado, solo. Filosofía barata, pero funciona. A veces sí, para salir de la mediocridad y lanzarse a la toma del poder. No te disculpes, cálmate. Ya transcurrió el mal rato. Él es tu jefe y tiene que saber la verdad de todo. Y además tiene el derecho para llevarte a cuentas y hacer sentir su mando en el periódico. Es su función. La tuya es someterte o largarte, obedecerlo o irte. ¿Pero dónde puedes ir? ¿En qué otra parte puedes cumplir tu oficio de no ser aquí, donde aprendiste el ABC del periodismo? Todo lo que has hecho aquí naciste y creciste y progresaste, entregando, como dicen, tus años al servicio de un diario y de una causa, dijéramos, patriótica, si no se malentienden los términos gastados por el uso y el abuso del idioma. Toda tu vida entera aquí desenvolviéndose, apuntando a una meta. Llegar hasta la cúspide, que es la única forma de alcanzar una meta. Solo montado en la montaña puedes hablar de victoria, así como el alpinista. Justificar el esfuerzo, sentirse realizado, como dicen tus hijos, en quien piensas siempre que piensas en el poder. Por ello sufres esta ambición, para legarles una imagen de un padre todopoderoso. Brindas por ellos, bebes varios tragos. ¿Por qué carajos no? Las otras para los demás, y todos beben contigo. La noche es infinita. Qué bien se bebe aquí con los amigos. Cuánto gusto llenarte de sus voces. Sentir como un presagio lo que será el poder cuando lo ejerzas sin que nadie te llame para el mismo. Te equivocaste, brother. No quiero esa cabeza. Sería mejor modificarla, ¿no te parece? Ya no quiero ver más gacetillas ni que llenen las páginas de cine con tanta chamaca en cueros promovida, cobrada cada foto. Pues, ¿qué son tus reporteros? ¿Vendedores? Ya solo ven dinero. ¿Y la noticia? Que trabajen, carnal, que se frieguen. Y me quitan esa nota y vuelven a hacer la página. ¿Estás de acuerdo, ok? ¿Verdad que sí se puede, güey? Ya no digas más, no digas nada. Aquí tenemos que hacer que todo se pueda. No te quiero escuchar, silencio. Tú sabes lo que haces. Lo harás como aprendiste, imitando su estilo, pero al mando tú. Igual, pero siendo ahora tú el mandamás. Tuyas serán las órdenes, la ira, el enojo. Tuyo el escritorio, el balcón y el allá. La luz que da la noche en el Paseo de la Reforma ahora te pertenece. Allí trabaja el director detrás de esa ventana. Mírala bien y grábate los detalles. El más grande periódico de América Latina dirigido por él y ahora por ti. Llénate de orgullo asomado al balcón cual si fueras un personaje principal. Siente su presencia detrás de la ventana donde ahora tú habrás de enojarte o de preocuparte, porque no es nada fácil dirigir el periódico más grande de América Latina, el más importante, quieres decir, y diciéndolo sientes la importancia como una vocación a la que anidas, la más grande pasión posible. Con esa tu ambición urgente, tu razón de existir, no hay otra, nunca la habrá y con nada puede compararse. ¡Qué mujer, qué goce, qué fortuna te dará lo que ahora tienes a la mano! Tienes la sartén del poder. Tal vez la historia habrá de referirse alguna vez a ti. Tu nombre coronando la página que el país desayuna. Tu nombre vuelto espejo de lo que eres al fin, el director. Tú sabes, hijo mío, lo que cuesta llegar, lo que se ha sacrificado, a lo que se ha renunciado para llegar a ser el director. ¿Te imaginas, hermano? Compadrito del alma, la batalla que tengo que librar contra ti. No descanso, no duermo, no pienso en otra cosa. No sé cómo decirte que te vayas. ¿Me imaginas feliz urdiendo este complot en el que pongo en juego tantas cosas? Supones que es muy fácil. ¿Crees de veras que lo hago sin medir consecuencias? Sin recordar aquellos buenos tiempos. Sin revivir las peleas que hemos librado juntos de algún modo, porque entre todos ganamos esta empresa para que tú la encabezaras cuando llegó tu tiempo,
como debe llegar también el mío, según lo conversamos tantas veces. Yo soy tan ambicioso como tú, además de impaciente y terco. Yo no puedo esperar ni soporto que la gente me diga, ¿pero cuándo? ¿En qué momento te decides? Como quien dice, tienes la mesa puesta, lánzate ahora. Te respaldamos todos nosotros y podemos hacer que te respalde la borregada, ¿eh? Bebe. Qué bien se bebe aquí con los amigos. Qué bien sabe el elogio desmesurado. Sea como sea, te halagan. Eso es lo importante. Elogio interesado, pero te llega. Todos buscan su parte. Al fin piratas frente al botín previsto antes de oír la voz de ¡al abordaje! ¡Salten! Tienen razón. Saben quiénes están detrás. Cómo se mueve en México este negocio. ¿Ellos qué pierden? Nada. Tú sí lo pierdes todo. Pero si ganas lo que le has deseado toda la vida, todo. Bebe. Qué bien se bebe aquí con los amigos. Entre bromas vulgares, palabrotas, insultos contra el jefe y el grupito de gente que terminó trayendo el director. Se sienten muy chingones. Trinches desgraciados, hijos de su rechiflada monster. Un brindis para que se vayan y chinguen a su jefe, el director y sus socios. Me la pelan esos güeyes. Es más, que se vayan todos derechitos a chingar a su mother. Mira nada más cómo me tienen arrumbado, desperdiciado, ninguneado. Me tienen hecho a un lado y no hay quien los detenga. ¿Hasta cuándo tengo que soportar esto? ¿Hasta cuándo el periódico prolongará su pleito con la televisión, con la radio, el cine, la vida en sociedad, hasta el mismo gobierno? Nos hemos echado a todos los enemigos por los malditos odios de un loco. ¿Quién lo para? Todo por sus credos religiosos, políticos y culturales. Todos adueñándose del medio cuando los dueños son otros. Cuando deberíamos ser nosotros. ¿Hasta cuándo el aparato ordenará que lo tiren ya? Pero nosotros, ¿qué podemos hacer si no hay alguien que lo dé la orden? El dinero, vaya, el visto bueno, digo yo. Me estoy descosiendo, pero suelto la neta y no por resentimiento, sino porque se tiene que decir. Lo dejo claro. Lo que digo lo sostengo y lo demuestro. Aclaremos las cosas, camaradas. Yo admiro al jefe, hasta respeto le tengo. Es más, hasta lo aprecio como un carnal. Es más, por si no lo saben, somos compadres y cuates entrañables desde hace un buen tiempo. Conozco sus virtudes y sus errores. Sé reconocer el talento donde lo hay. Ya dije que no es un tema de no reconocer cuando hay talento. Él ha aportado lo suyo, sí, al periódico, ha marcado una ruta. Sí, con nuestro esfuerzo ha podido enfrentar desacuerdos con los poderes de esta nación y al mismo tiempo ha logrado mediar sus desacuerdos con varios funcionarios, equilibrando la balanza de fuerzas en un feliz intento por mantener incólume la empresa. ¡Que nos traigan otra ronda! ¡Salud, amigos! Ahora bien, compas, admitiendo en principio tantas virtudes, admitiendo lo mucho que en una u otra forma le debemos en distintas etapas del trayecto, es necesario analizar. Ser muy derechos aquí, objetivos, precisos por el bien de la empresa que tenemos y admitir con la misma franqueza con la que hemos dicho lo que se ha dicho. Lo cual no implica que no seguiré diciendo que por errores múltiples, por orgullo, soberbia, por atender malos consejos y por miles de causas más que no vienen al caso ni puedo detallar, él se ha vuelto un obstáculo, un lastre, un serio impedimento para todos nosotros. Desafortunadamente, él se ha vuelto un peligro para el periódico, un enemigo del gobierno. Y exactamente por eso, porque peligra el periódico y no queremos ni debemos, ya ustedes saben. No se buscan beneficios personales, cintillo, la de 8 columnas, nadie ambiciona privilegios. Al centro, 2 columnas con bajada en axila. Aquí tú eres el amo, carnal, you are the boss. Vámonos para la riata, que ya no están corriendo de aquí. Pues que cierren. Nos vamos a otra parte. Dijiste mientras firmabas la cuenta y todos iban yendo a tu casa. Cuando ya estaba amaneciendo, destapaste una caja de champaña. Estabas jubiloso, feliz. Inacabable noche. Madrugada imposible como esta, la de hoy. Qué horrible cruda. Despertar y decirte: hay que aplastarlo, es la orden y viene desde arriba. Te van a matar, carnal.
Y tú tienes la culpa. Tú provocaste esto. Lo siento, compadre, pero no puede ser de otro modo. Yo no hubiera querido que las cosas terminaran así, pero pues no puedo evitar lo que mandan desde arriba. Neta, brother. Yo no sabía cuánto te odiaba el mandamás. Él y todos sus compinches. Y en esas condiciones límite, cómo envidiábamos tu fuerza, tu periódico, tu entereza, hermano. Todo tan tuyo. Tú lo hiciste a la imagen de tu audacia, de tu genio, de tu insoportable impaciencia. ¡Ja! ¿Qué periódico hiciste para el tamaño del país? Es como si produjeras otro pequeño país, el tuyo, ahí donde tú gobernaste. Lo hiciste a tu manera. Tu partido político, tu grito, tu pelea, tu gran desquite, hermano. Te vengaste de todas tus carencias. ¿Quién lo sabe? Haciendo este periódico que heredaré a la fuerza. Vamos a tener que hundirte. Yo no puedo impedir que te aniquilen. Cabalgan desatados, repletos de dinero. Son el arma del otro para quien tú sabes. No hay términos ambiguos. En cuanto dan la orden, el golpe ha de llegar. Duro, preciso. Será definitivo y sordo porque no habrá periódico que cubra la noticia de un periódico muerto en la propia noticia de su muerte. Tengo que hacerlo. No tengo de otra. Me lo ordenan. ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? ¿Estás llorando? Dime, compa, ¿por qué lloras? ¿Qué te duele? ¿Por qué estás tan sentimental de pronto? ¿Dónde está el cabrón que ha sido siempre? Sin Yolanda, Mari Carmen. Al final de cuentas, todos estamos en el mismo juego y somos tan traidores y desleales como el más hijo del maíz. Me avergüenza que leguemos a nuestros hijos tanta carga culposa. Quedaremos señalados. Sí, nos culpará la historia. Quedaremos señalados y acusados y tú más. Desde aquí te remito a tus noches de insomnio en que según tú monologabas con la verdad. Podrás disimularla, mentirte, convencerte, embriagarte incluso. Pero nadie como tú conoce la verdad de la verdad. Solo la única y cruda verdadera verdad. Ya cálmate, ya pasó todo. Bebiste con los amigos, ¿no? Ten, tómate un Primperam, un Valium, o ponte una inyección de vitamina B, o simplemente ya no digas más. Puta, qué pesadilla más horrible. 27 de diciembre de 1975, por poner una fecha, en aquel salón privado del restaurante Ambassadors, donde una noche de todos los diciembres se congregaban los colaboradores de las páginas editoriales de Excelsior para brindar por el año nuevo, Samuel Ignacio del Villar, Miguel Ángel Granado Chapa y Miguel López Azuara han atrincherado al director. Discuten con él interrumpiéndose y arrebatándose frases, medio encendidos por el licor. Ocupan un ángulo oscuro del vestíbulo, alejados de la concurrencia y únicamente próximos al mesero de negro que me indica por dónde se va a los sanitarios. Cruzo rápido con mis urgentes ganas de orinar, pero me retraso un segundo al volver la cabeza atraído por la voz en agudos de Samuel. Sus brazos giran como aspas, su cuerpo bailotea. Por ahí la voz de Samuel y su mano atrapándome del antebrazo me detienen. «Vete para acá», dice y me detiene. «Estamos con lo mismo». Lo mismo es lo de la asamblea anual de la cooperativa que nos acaba de dar en la madre. Lo mismo es la fuerza que ya empezó a agarrar Regino Díaz Redondo, ahora que sus incondicionales integrarán el grupo de miembros pares del Consejo de Administración. En su segundo y último año como presidente del máximo organismo de la cooperativa, Regino tendrá todo el consejo de su parte y no habrá quien lo pare si lo que anda buscando es ese hijo de su tal por cual. Eso es lo que yo me temo, dice Samuel el director. Usted le dio la suave a Regino, jefe, dice Miguel López Azuara. Usted no apoyó nuestras plantillas, dice Miguel Ángel Granado Chapa. Usted no organizó este año como otros, como antes, según me contaba Ero Hijo, un acuerdo entre el grupo dirigente del periódico para integrar planillas que se aseguraran un triunfo aplastante y con él garantizar el mantenimiento de nuestra línea periodística. Ni los problemas de la cooperativa, interviene Samuel, para iniciar su viejo discurso sobre el elefante blanco en que se han convertido la empresa sobrepoblada por 1.300 trabajadores y condenada al desastre si no se limita el ingreso de nuevos cooperativistas y no se emprende una reforma administrativa a fondo.
las grandes utilidades de ahora y los beneficios, y huyo del discurso de Samuel hacia los sanitarios. Hemos escuchado un fragmento de la novela Los periodistas de Vicente Leñero para otro relato. No te pierdas nuestras siguientes historias, personajes, atmósferas y sensaciones. Banco de voces, narradora Elvira Ruiz. Narrador John Dixit. Guión y dirección Elvira Ruiz Vivanco. Compártenos tu historia. Esto es Otros Relatos. Sigue acompañando a Elvira Ruiz en Otros Relatos. Análisis críticos de Otros Relatos. Análisis crítico a partir de la novela Los periodistas de Vicente Leñero por Elvira Ruiz. De acuerdo con Ana Sánchez, la obra Los periodistas comienza narrando una reunión entre los trabajadores del diario Excelsior, que entonces ya se había convertido en una cooperativa. Personajes relevantes como Miguel Ángel Granados Chapa, Carlos Monsiváis y sin duda uno de los principales personajes de la novela y quien hoy en día encabeza una de las revistas más importantes del país es Julio Scherer García, quien es el director de Proceso, revista que se forma después del golpe al Excelsior. Fueron los periodistas expulsados del diario quienes conformaron la nueva revista que sigue prevaleciendo hasta nuestros días. La contracara de Scherer en la novela será Regino Díaz Redondo, quien se quedará como el nuevo director del diario, ello impuesto por supuesto por Luis Echeverría Álvarez. El periódico Excelsior se distinguía en los años 60 y 70 por ser un diario libre, el cual buscaba dar a conocer a aquellos que los más poderosos no querían que se diera a saber al público en general. Es por ello que la línea que el diario estaba siguiendo al mando de Julio Scherer no convenía al gobierno de entonces, pues mostraba aquella cara que Echeverría y sus aliados no querían. El caso de la muralla de los Migueles y la honradez a toda prueba de Scherer y Aro Rodríguez Toro han impedido la corrupción del periódico a nivel directivo. Eso ha permitido a Excelsior mantener frente al Estado y la iniciativa privada un alto grado de credibilidad muy superior al de los demás periódicos del país. Los periodistas presentan de esta manera al diario Excelsior como víctima más del poder que tuvo el gobierno mexicano. Al final del capítulo Cóctel de Colaboradores, Leñero anunciará que escribirá una novela donde dé a conocer los hechos que ocurrieron en las peripecias en contra del diario. El tema me dará ocasión para describir por dentro la vida de un periódico, los problemas internos de una empresa editora de publicaciones en los momentos más críticos de su historia. Voy a contar desde mi punto de vista en una crónica personalísima el atentado al Excelsior y sus derivaciones. Confieso a Miguel Ángel Granados Chapa por Paseo de la Reforma a la 1:30 de la mañana. Estrictamente no voy a escribir una crónica, ni un reportaje, ni un documento histórico, sino una simple novela enfocada a las anécdotas más que a los significados trascendentes que solo nosotros conocemos a fondo. Es un tema, tu vida, digo a Julio Scherer, porque de pronto voy caminando al lado de él por Paseo de la Reforma a la 1:30 de la mañana. En los fragmentos que continúan de la entrevista realizada por Silvia Cherem para la revista de la Universidad de México, Leñero describe su estancia en el Excelsior, los días en que este fue víctima de la represión propia de la época por parte del Estado, que trataba de controlar todos los medios de comunicación. Se presenta esto cuando Gustavo Alatriste, sí, lo quiso comprar el guión de los periodistas, le dijo que era imperdonable que al final huyeran del periódico. Su versión, que tendría a Héctor Suárez en el papel de Julio Scherer, terminaría en un taxista que, al verlo salir del Excelsior sin gloria, les gritará: ¡pendejos, acatones! ¿Hubo oportunidad de quedarse? Quedarnos quizá no, pero sí de entrarle a la bronca. Nosotros jamás imaginamos perder aquella última reunión del Consejo de Administración del Excelsior, porque el periódico funcionaba muy bien con Julio y sentíamos que conformábamos un equipo inmejorable. Y al seguir hablando respecto a sus años posteriores al golpe, al diario, Leñero argumenta: alguna vez balearon los cristales de su casa. Fue semanas después del golpe al Excelsior. Todo el tiempo que estuve en Proceso sucedían cosas, comparte Leñero. Descolgaba el teléfono y me decían majaderías, o más directo: te vas a morir, cabrón. Una vez le conté a Julio y respondió: a mí me llaman a cada rato, no hagas caso, no pasa nada. Julio era muy audaz porque aquellos tiempos distaban de ser como los de ahora, en los que nadamos en una libertad desmedida. Sé, por ejemplo, que después de 1968, Julio y algunos colaboradores recibieron amenazas. Es más, estalló una bomba en el Excelsior ubicado en Reforma.
Díaz Ordaz increpó a Julio en Los Pinos porque el Excelsior desobedecía los criterios oficiales. Julio agarró la caja de cerillos que estaba sobre el escritorio presidencial, la paró de canto, le dijo que la perspectiva para ambos era diferente, igual que la manera en la que cada uno veía el problema de los estudiantes. Díaz Ordaz respetó a Julio. ¿Hasta cuándo dejará usted de traicionar a este país? Cada sexenio tuvo su color. Con López Portillo rodeado de lambiscones, las amenazas se agravaron aún más. Insistía que él no pagaba para que le pegaran y de la Madrid fue inocuo. Vicente Leñero se convierte en el narrador casi en su totalidad de la novela, cediéndole de vez en cuando la voz a otros personajes. La narración sucede en primera persona y eventualmente en tercera. De esta manera, el narrador describe continuamente desde una perspectiva homodiegética, puesto que el narrador forma parte de los personajes que conforman la diégesis de la novela. Por ejemplo, en El temor de mis compañeros, acrecentado por mi propio miedo, me hacía llegar cada mañana al edificio de Chapultepec y Dinamarca. De igual modo, pero en menor grado, se realizaron ciertas descripciones autodiegéticas. Algunas semanas después, antes de tener ocasión de hablar nuevamente con Julio, Miguel Ángel Granados Chapa fue a verme a la revista Claudia, donde trabajaba yo desde 1965, dice Leñero. La narración heterodiegética sucede ocasionalmente. En los periodistas se da voz a ciertos personajes y se deja que vayan desarrollándose y hablen por sí mismos. Se recrean ficcionalmente ciertas acciones a través de dicho narrador, lo cual en definitiva constituye un recurso netamente literario y aleja el discurso del periodismo tradicional. Si bien la novela es de tono periodístico, Leñero en distintas ocasiones se mete en la mente de los personajes, mostrando cómo piensan y cómo perciben y sienten las situaciones a las que se enfrentan. Se van a agarrar de la escrituración y el amparo, ya me imagino, y lo peor será el escándalo, pero en su mayoría se muestran descripciones de conocimiento relativo. Al hablar de los personajes se tiene como protagonistas al director del Excelsior, Julio Scherer García, el bueno de la historia, al cual acompaña su consejero y portavoz, Miguel Ángel Granados Chapa. Se encuentra también el malo y represor, el presidente del país, Luis Echeverría Álvarez, con sus lacayos, Regino Díaz Redondo, y como observador y vigía de todos los sucesos que se desarrollan, queda Vicente Leñero, periodista de Excelsior. Se pinta de esta manera a un Julio Scherer con altos valores morales, honrado, defensor de ideales, incorruptible, luchador, en fin. Granados Chapa se muestra sagaz, elocuente y un tanto egoísta al final de la novela. Echeverría es el personaje que se contrapone a Scherer, megalómano, elocuente, traidor, corrupto, y Díaz Redondo es un traicionero, egoísta, ansioso de poder, renegado. Vicente Leñero será en todo momento quien, desde adentro y desde afuera de los acontecimientos, narra los eventos sucedidos como un observador, tratando de ser objetivo en sus descripciones, pero que, debido al propio estilo de la obra, se encuentra más bien en un plano literario. Él demuestra a sí mismo un tanto, una testarudez analista y es reflexivo, siendo un poco afectado más en las decisiones que toma su amigo Julio Scherer. Entre los personajes secundarios se encuentran Samuel I. del Villar, Ero Rodríguez Toro, Manuel Becerra Acosta, colaboradores del diario y narradores en distintas ocasiones de lo que sucede en el diario. El exmandatario José López Portillo aparece casi al final de la novela, haciéndose notar como un personaje importante en la conclusión de la diégesis. Incidentalmente se encuentran como personajes diversos escritores y periodistas como Jorge Ibargüengoitia, José Emilio Pacheco, Elena Poniatowska, Octavio Paz, Jacobo Zabludowski, Carlos Marín, Carlos Monsiváis, Abel Quesada, Alan Rydin, Julio Cortázar, Enrique Krause y un sinfín de personajes importantes en la vida política y pública de los años 70 en México, convirtiendo esta novela en un testimonio incluso de cómo era la relación entre estos interlocutores que en conjunto han sobresalido en distintos ramos en los que se han desempeñado y siguen vigentes en nuestra actualidad. Refiriéndose a los personajes y siendo esta una novela testimonial de periodismo literario, la veracidad y objetividad de los hechos parecería imprescindible. Aunque esto resulte problemático, pues si bien se dan señales que intentan dar la apariencia de objetividad, esto no resulta exacto del todo, ello debido a las constantes reconstrucciones ficcionales que se dan a lo largo del relato. Otro aspecto en que se resalta la exactitud periodística de la novela es el tratamiento de los personajes. En contra de lo que Leñero sueña en el libro, no citaré a los personajes por su nombre para no meterme en problemas. Si levanta un mapa meticuloso de los personajes, cada personaje ha sido mencionado con su propio nombre y apellido que corresponde a la persona específica. Al final de la novela se encuentra un índice de nombres de 15 páginas. En esa lista cada personaje está descrito con su nombre verdadero, apellido, profesión, página en que está mencionado. Ilustremos este concepto con un nombre concreto, por ejemplo el caso de Carlos Monsiváis. La diégesis se desarrolla en la Ciudad de México, en el centro de la capital mexicana, en la calle Reforma, que es donde se localizan las instalaciones del diario Excelsior. Más que mostrar espacios físicos, el narrador se centra en contextualizarlos. En lo que al mundo del periodismo se refiere, se describen los cómo y los medios a los cuales un periodista puede recurrir para administrar toda una empresa comercial que tiene como objeto distribuir comunicación escrita para dar a conocer cierta información a la población en general. De manera cronológica, el autor da a conocer paso a paso el atentado en contra del diario en el que él mismo elabora.
El relato nos muestra muchos saltos en el tiempo hacia el pasado y hacia el futuro. También se encuentran algunas analepsis, por ejemplo, contra su costumbre, Julio llegó al VIPS 25 minutos después de la cita pidiendo disculpas por el retraso debido a una distracción imperdonable. Salió del Deportivo Chapultepec y en lugar de tomar rumbo al VIPS se dirigió a las oficinas de la revista automáticamente distraído, descontrolado tal vez porque manejaba el Volkswagen de su hija Regina y no el suyo que estaba en el taller, donde le enderezaban el golpe sufrido en un encontronazo 3 días antes con el auto de una mujer al que Julio embistió por andar pensando en otra cosa. La mujer se llevó el susto de la vida, gritó, se enojó muchísimo porque el Dodge Dart cruzó la calle sin disminuir siquiera la velocidad. Sí, señora, se disculpó Scherer, yo tuve la culpa. Preocupado Scherer porque la mujer se había golpeado en la ceja y sangraba mientras Scherer le decía, discúlpeme, ¿qué le pasó? Yo le pago el golpe, aquí está mi tarjeta. ¿Usted es Julio Scherer?, pregunta la mujer sorprendida. Sí, señora, discúlpeme. Ay, se golpeó muy fuerte. Se siente mal, qué lástima. Oh, no, es una pena conocerlo en estas circunstancias, dice la mujer que admiraba a Julio Scherer desde Excelsior y estaba enterada de todo, y era ella ahora quien decía, no se preocupe, señor Scherer, no fue nada, discúlpeme, no hay problema. Y el Dodge Dart de Julio Scherer se fue al taller y por eso es que Scherer usaba el Volkswagen blanco de su hija Regina, con el que no se acomodaba, tal vez por eso es que se distrajo y en lugar de llegar a las 9, llegó a las 9:25 al 10. Además se encuentran elipsis, pues a pesar de que es una novela que se desarrolla en orden cronológico, existen ciertos saltos en el tiempo o se suprimen. Al final del relato, Leñero, como autor-narrador, lo firmará con la fecha enero-diciembre de 1977. La obra se desarrolla así aproximadamente el 27 de diciembre de 1975 al diciembre de 1977, detallándose poco más de un año a lo largo de la historia. Es en la primera parte de la novela cuando se explica al lector cómo es el periódico, el ambiente en el que se vive. El narrador trata de contextualizarlo para de inmediato dar a conocer los problemas que se iban gestando de por sí dentro de la cooperativa. Es en la segunda parte de la novela cuando ya se describe el sabotaje y el golpe en contra del periódico. Se dan a conocer a detalle los problemas internos y externos que el diario tenía. En los capítulos últimos se describe la creación de una revista que llevará por nombre Proceso, fundada por los expulsados del diario. Es en la tercera parte de la novela que incluso Leñero introduce un guión teatral de una farsa, poniendo como protagonista a Regino Díaz Redondo, ridiculizándolo y poniéndolo como un pelele y títere de los poderosos. Así el escritor juega con el lector al culminar su narración con este texto que inserta, con toques de humor e ironía, Leñero concluye la farsa dramática. Así es como este autor concluye esa novela, dejando ver su estilo personal que particularmente nos hace recordar a Jorge Ibargüengoitia y a Carlos Monsiváis, ello por el humor negro y la ironía que contienen sus textos, y también que tales escritores fueron compañeros de Leñero al laborar también en el Excelsior. Tal vez por haberse formado en la misma escuela periodística es como se da esta semejanza. El tipo de representación de los periodistas es testimonial. La verosimilitud que se maneja en el discurso busca ser testimonial también y política y un tanto autobiográfica. Leñero adecua su discurso al trasladar la historia real al mundo literario en el texto. De ahí el empleo de pasajes meramente literarios en medio de un propósito informativo. Tratándose de periodismo literario, el autor tuvo que recurrir a la investigación pues vivió en carne propia los acontecimientos, aunque esto haya podido ser perjudicial para la credibilidad de la obra, pues al ser participante activo de los hechos, su equilibrio informativo se ve afectado porque, de algún modo y sin querer, Leñero toma un rol y papel dentro de su propia obra. Es al mostrar recortes y citas textuales de diarios que hablaron de lo ocurrido en el Excelsior que se demuestra una veracidad en la novela, pues deja ver el uso de las fuentes a las que Leñero acude para sustentar su versión. Desde el punto de vista periodístico, Vicente Leñero muestra entonces una crónica, puesto que va describiendo momento a momento los sucesos que quiere informar. Él trata de no dar su punto de vista presentando los hechos tal cual él los percibió, pero comete un error, no dar otros puntos de vista más que solo el suyo y su propia versión. En los periodistas se encuentra en este sentido el punto de vista de la tercera persona. El narrador heterodigético da voz a otros personajes y muestra el punto de vista de estos. La construcción de escena por escena se ve reflejada en toda la novela, pues se hace una descripción de hechos que además de contener tintes literarios, debe apegarse lo más que se pueda a la realidad histórica. El recurso del diálogo realista es notorio, pues se deja ver que Leñero quiere mostrar este aspecto casi literal y aunque habla de personajes conocidos por la opinión pública, no disfrazó los modismos o la jerga que algunos personajes utilizan. La descripción significativa que el autor utiliza se ve reflejada al describir a personajes. Habla de Miguel Ángel Granados Chapa portando siempre sus gafas, mostrándolo tal vez como un estereotipo de un intelectual,
o de Carlos Monsiváis lo muestra como un despistado y desaliñado, pero también como un maestro al momento de redactar las notas periodísticas. El uso de imágenes también está presente en la novela. Leñero se centra en la descripción de los acontecimientos y recurre al uso de imágenes. Se ocupa así de hacer descripciones de la ciudad y del interior de las instalaciones de Vicencio. Del mismo modo recurre a la caricatura de Regino Díaz Redondo. El tono literario de la novela que maneja es evidente. En distintas ocasiones se describen ciertos acontecimientos de manera fría o casi literal según lo que ocurrió en la realidad, lo que hace perder un poco la estética del texto en favor de sus propósitos solo informativos. Pero esto, que anula un poco su carácter literario, logra en cambio dar realce a la novela y la convierte en atractiva para el lector, pues por tratarse de la descripción de un hecho real, el interés del que lee aumenta, ya que sin querer o con intención, el receptor de la novela se coloca en una posición reflexiva y analista. No solo lee entonces por entretenimiento, sino que ahora se está en busca de una verdad, convirtiéndose el lector, ¿por qué no?, hasta cierto grado en un investigador más de la verdad del hecho social que se le describe. Es de algún modo un cómplice ahora con el autor. Los periodistas de Leñero fue recibida exclusivamente en el país desde su aparición, teniendo ya 7 ediciones a la fecha, pero hay que decir que en el plano internacional la novela no fue recibida de la misma manera, pues incluso quedó un poco en el olvido. Los periodistas aguantó mucha crítica negativa. Leñero la achaca al carácter caótico extravagante de su texto, porque está contado en muchos estilos formales con diversas técnicas literarias, y eso le hizo un poco de daño a la estricta crónica periodista, a la tersura con la que debí contar aquella historia. Empero, con el tiempo, esa novela testimonial se convierte en la versión más o menos oficial del evento, cobrando así más crédito. Extrañamente, el gobierno nunca ha puesto el veto en cuanto a la publicación de la novela. Algunos libros del Leñero han sido amenazados con censurarlos, pero los periodistas no fueron uno de ellos. Leñero nunca sufrió verdaderos casos de censura, tal y como afirma. Todos los amagos que he sufrido han sido eso, amagos, porque de verdad nunca he sufrido una censura real. Interesante, ¿verdad? No te pierdas nuestros análisis críticos de otros relatos con Elvira Ruiz. Compártenos tu historia. Esto es Otros Relatos. Sigue acompañando a Elvira Ruiz en Otros Relatos. Datos curiosos. Además de otros relatos, te presentamos nuestra sección Datos Curiosos. Los datos curiosos a partir de la novela Los periodistas de Vicente Leñero. ¿Sabías que Vicente Leñero nació en Guadalajara, Jalisco, el 9 de junio de 1933 y muere en la Ciudad de México el 3 de diciembre de 2014? Dramaturgo y narrador, estudió ingeniería en la UNAM y periodismo en la Escuela Carlos Septién García. Fue reportero y directivo de Excelsior, además de director de Revista de Revistas y subdirector de Proceso. ¿Sabías que se han estrenado, entre otras de sus obras, Pueblo Rechazado, Compañero, La Carpa, Alicia tal vez pelearán 10 rounds, Hace ya tanto tiempo, Señora, La Noche de Hernán Cortés, La Mudanza y Nadie sabe nada? Fue becario del Instituto de Cultura Hispánica de Madrid en 1956 y del CME en 1961 y también en 1964, además de la Hispánica de Madrid y la Fundación Guggenheim en 1967. ¿Sabías que Leñero fue miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte como creador emérito desde 1994, miembro de la Academia Mexicana de la Lengua desde 2010 y ganador de primero y segundo lugares del Concurso Nacional de Cuento Universitario 1958? ¿Sabías que también este escritor fue Premio Biblioteca Breve 1963 por Los Albañiles, Premio Juan Ruiz de Alarcón a la mejor obra estrenada en México 1979 por La Mudanza, Premio Mazatlán de Literatura 1987 por Puros Cuentos, Premio a la mejor obra del año otorgado por la Agrupación de Periodistas Teatrales y El Heraldo en 1988 por Nadie sabe nada, Premio Nacional de Literatura Juan Ruiz de Alarcón 1992 por su trayectoria como dramaturgo
Dramaturgo, Premio Nacional de Periodismo Cultural Fernando Benítez en 1997, el Premio Javier Villaurrutia 2000 por La Inocencia de este Mundo y Premio Nacional de Ciencias y Artes en Literatura y Lingüística en 2001. ¿Sabías que también se hizo acreedor a la Medalla Salvador Toscano 2008 que otorga la Cineteca Nacional, la Fundación Carmen Toscano y la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas en reconocimiento a su trabajo como guionista cinematográfico? Premio Letras de Sinaloa 2009, Medalla Bellas Artes de 2011 por su trayectoria como dramaturgo, además de la presea Caridad Bravo Adams, otorgada por la SOGEM en 2014. ¿Sabías que el 18 de marzo de 1917 nace el periódico Excelsior en la Ciudad de México, llevando por lema el periódico de la vida nacional, y siendo su principal fundador Rafael Alducin, este nuevo diario se proponía mantener objetivo e independiente debido a los años revolucionarios en que se gestó era el momento de equilibrarse? ¿Sabías que con pocos recursos económicos e incluso teniendo que pedir prestado a sus conocidos, a veces para seguir publicando su diario, Alducin ve en su periódico la creación de una nueva empresa y su fundador se convertiría tiempo después, tras su fallecimiento, en un símbolo de progreso, visión y entereza para los trabajadores del diario? Excelsior se enfocó en lanzar campañas de interés social que le crearan una imagen positiva ante sus lectores. Alducin y sus colaboradores trataron de mantener siempre una relación estrecha con los políticos de la época, entre ellos Carranza, pues el diario en diversas ocasiones mostró afecto por este. Además, el medio de comunicación tuvo algunos conflictos con los gobiernos revolucionarios. ¿Sabías que en 1924 por fin Excelsior entra en una época de cambio? Se traslada inclusive a otras oficinas mucho más sofisticadas, llegando a tener un tiraje de 2 millones de ejemplares, dejando atrás los mecanismos rudimentarios para imprimir y las oficinas pequeñas. En 1930, después de diversos cambios de administración y de haber tenido conflictos con los gobiernos de Plutarco Elías Calles y Álvaro Obregón, el diario sigue una línea conservadora moderada, puesto que en aquellos años la prensa estaba controlada por el Estado. ¿Sabías que en sus comienzos Excelsior solamente se dirigía a un público de clase urbana y de clase media y alta? Pero durante la administración del Estado por parte de Pascual Ortiz Rubio, tal diario cayó en la bancarrota, debido a un manejo inadecuado de los recursos por parte de los directivos. Excelsior entonces, entre 1916 y 1932, fue un periódico que tuvo que enfrentarse a la crisis revolucionaria que recompuso el sistema político mexicano. Sin embargo, también aprovechó la oportunidad que le brindaba el establecimiento de un nuevo gobierno en el país. ¿Sabías que los problemas económicos que casi llevan a la quiebra al periódico de la vida nacional ocasionaron que el 29 de abril de 1932 los trabajadores del diario se unieran y formaran así una cooperativa y nació la empresa Trabajadores de Excelsior SCL? Es Gilberto Figueroa quien se convierte en el gerente general de la cooperativa y es este quien durante los años por venir logrará la estabilidad económica y política en el diario. ¿Sabías que Gilberto Figueroa y Rodrigo de Llano eran los pontífices de Excelsior, quienes habían visto nacer el periódico hasta convertirse en una cooperativa y lo conocían como la palma de su mano? Aparentemente las dos figuras mantenían al diario en control, no pasaba nada, pero la realidad fue que el periódico en esa época pasó por 3 conflictos internos. Uno lo tuvo con el escritor Salvador Novo en 1956, quien había comprado espacios en el diario para dar a conocer notas acerca de lo que al mundo del teatro se refería. Novo se quejó de la poca importancia que Excelsior daba a sus anuncios. Sus problemas crecieron cuando Salvador Novo estrenó una obra teatral a 8 columnas donde criticaban la corrupción en el mundo periodístico y pintaba a dos personajes que se asemejaban a Figueroa y de Llano, mostrándolos como unos tiranos. Así Excelsior decretó un boicot contra Salvador Novo. ¿Sabías que en Hacia una historia del diario Excelsior de Arno Burkholder se dice que el segundo conflicto fue en 1958, cuando las cooperativas del diario recibieron una carta anónima? En ella, el autor criticaba fuertemente a Rodrigo de Llano, acusándolo de poner en riesgo a la cooperativa por sus desatinos políticos, por disponer libremente de los recursos de la empresa, y lo acusa abiertamente de chantajista y homosexual. ¿Sabías que en otro conflicto importante para el diario, los reporteros Eduardo de Champs, Miguel López Azuara y Julio Scherer García fueron suspendidos durante 15 días por haber firmado un desplegado junto a otros reconocidos comunistas donde se planteaba la postura en contra del gobierno de Adolfo López Mateos, quien días atrás había reprimido a un grupo de personas que apoyaban al líder magisterial Otón Salazar?
¿Sabías que con la ayuda del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, quien decide apoyar al grupo de Becerra, es que diversos trabajadores pudieron seguir sus funciones, pero no se contaba con que el Estado pagara dinero al grupo de derecha para que siguieran sus ataques en contra del grupo de Becerra, además de sufragar los gastos de un diario que atacaba directamente a Excelsior? ¿Sabías que cuando en 1968 muere Becerra, Julio Scherer García se encargó de la nueva dirección del periódico? Scherer tuvo que lidiar con los enfrentamientos de los grupos de izquierda y de derecha dentro y fuera del diario, además de tener serios roces con el Estado, quien no veía con buenos ojos la nueva línea editorial que Julio Scherer estaba llevando a cabo. ¿Sabías que, conocido en la historia del periodismo nacional como el Golpe Excelsior, el capítulo que concluye el 8 de julio de 1976 con la salida de Julio Scherer y un numeroso grupo de reporteros, escritores y articulistas tuvo como antecedente el boicot publicitario que, auspiciado por el gobierno de Luis Echeverría Álvarez, impusieron a esa casa editorial los principales empresarios del país? ¿Sabías que Regino Díaz Redondo, quien en 1976 asume la dirección del diario, apoyado por supuesto por el Estado? Dicho cobijo por parte del gobierno ocasionó que los trabajadores y colaboradores del diario tuviesen un trato especial, a diferencia de otros medios de comunicación de la época, lo que provocó que periódicos como El Nacional desaparecieran y Excelsior se convirtió así en voz del Estado. ¿Sabías que Regino Díaz Redondo se vio vinculado de manera significativa con los distintos gobiernos que se desarrollaron a lo largo de su dirección en el diario? José López Portillo, Miguel de la Madrid Hurtado, Carlos Salinas de Gortari y finalmente Ernesto Zedillo Ponce de León. Con este último, Díaz Redondo tuvo distintos roces, lo que ocasionaría que el Estado retirara su apoyo al medio de comunicación que hasta entonces estaba cobijado por el poder. ¿Sabías que la relación de Regino Díaz Redondo y los jefes de Estado del país es narrada por el mismo Regino en su libro La gran mentira ocurrió en Excelsior, el periódico de la vida nacional? En tal texto se hacen alusiones a vivencias del director con los jefes de Estado con los que se relacionó. Ya en las elecciones presidenciales del año 2000, Excelsior mostró una tendencia a favor de Francisco Labastida Ochoa, pero como se sabe, es Vicente Fox Quesada quien gana las elecciones para ese sexenio. Entonces el diario pierde el apoyo definitivo del Estado. ¿Sabías que es en octubre del 2000 que dentro de la cooperativa se desarrolla una asamblea en donde se destituye a Regino Díaz Redondo de la dirección del diario? Ello al argumentarse malos manejos administrativos, acabar con la credibilidad del diario, además de que se descubre que el director pretendía vender el rotativo al empresario Olegario Vázquez Raña. ¿Sabías que Excelsior termina por venderse en el 2006 al empresario Olegario Vázquez Raña, propietario del grupo Imagen y que forma parte del grupo empresarial Ángeles? El 18 de marzo del 2006 se relanza el diario con una nueva imagen y con una circulación a nivel nacional. Se agregan a las páginas nuevos escritores, reporteros, colaboradores y demás. ¿Sabías que por otra parte, en entrevista a Silvia Cherem-Silven, Vicente Leñero muestra las situaciones que lo llevarían a dedicarse al mundo del periodismo? Dice que desde siempre le gustó el mundo de las letras, pero sabía que aquello no le permitiría tener una estabilidad económica, por lo que decide estudiar ingeniería. ¿Sabías que de su labor Leñero comparte: hice mi primer periodiquito Impulso, donde reseñaba las actividades del movimiento estudiantil y profesional? Además, para la revista Señal, entrevistaba a reputados católicos. Así conocí a José Vasconcelos. Lo iba a ver a la Biblioteca México y siempre contestaba mis tontas preguntas como ¿qué piensa usted de la paz? Escribía su respuesta para evitar que le torcieran sus declaraciones. Tiempo después le hice una entrevista exhaustiva que publiqué en el periódico Reforma Universitaria, donde me contó de su extraña conversión al catolicismo. Cuando él dirigía la revista Timón, había sido pronazi y arrepentido de algunas inmoralidades, expurgaba sus escritos desde el Ulises Criollo con el fin de publicar sus obras completas en la editorial Jus. ¿Sabías que en aquella época Leñero comenzó a colaborar en el Excelsior? Tenía 2 columnas, ¿Quién es quién en el cine?, que resolvía haciendo preguntas telefónicas a actores como Pedro Infante o Silvia Pinal, y La Linterna Mágica, donde hacía críticas de cine sin saber exactamente del género. Gracias a esas entraditas, a las que se sumaban dar clases y hacer levantamientos topográficos, podía mantenerse. En el Excelsior, confiesa, envidiaba a Granados Chapa, que se atornillaba frente a la máquina y se aventaba 4 editoriales apenas con 2 o 3 tachaduras, a diferencia de Monsiváis, que era como yo, lento hasta la enfermedad. Caminaba con las cuartillas pegadas a los lentes, rascándose los resortes de la cabeza, tachando hasta quedarse sin texto. Sufría para expresar
expresarme, vaya, para tener un estilo. ¿Sabías que en la novela Los periodistas, de la autoría de Vicente Leñero, se describe un poco cómo fue la travesía de este por el diario Excelsior, misma que a su salida lo llevaría tiempo después a conformar junto con Julio Scherer García y otros colaboradores la revista Proceso, que sigue manteniéndose en circulación hasta nuestros días? ¿Sabías que en 1971 Vicente Leñero colaboraba en la revista Claudia desde 1965 y conoce a Julio Scherer García por medio de Miguel Ángel Granados Chapa, al que el escritor no conocía en persona hasta entonces? Se le ofrece un puesto en las filas del diario, ello como director del semanario Revista de Revistas, y así es como el nativo de Guadalajara, Vicente Leñero, se entrevista con el director del diario para que se integre a ese proyecto. ¿Sabías que Vicente entra a laborar en el diario sin ser un miembro cooperativista, además ganando un sueldo bajo? Es hasta el 2 de junio de 1972 que comienza a circular la nueva Revista de Revistas a cargo de la dirección del periodista y escritor Vicente Leñero, el cual manifiesta que Scherer nunca se entrometió con la línea editorial que el suplemento seguía, formando parte casi de una entidad autónoma dentro de la misma empresa. Al colaborar para Excelsior, Leñero se relacionó con diversos personajes importantes en el periodismo en los años 70. ¿Sabías que en 1974 Leñero deja la dirección del suplemento que había dirigido hasta entonces, ya que este quería tiempo para desarrollar sus proyectos personales de escritura y ahora solo se convertiría en un colaborador eventual de El Excelsior, publicando artículos y reportajes semanales? De este modo se integra como editor en la promotora de ediciones y publicaciones Sociedad Anónima, que pertenece a la cooperativa. ¿Sabías que dice Leñero en la novela Los periodistas, al describir una conversación con el director Julio Scherer García? Según yo, Pepsa debería estar dedicada exclusivamente a publicar los libros de Don Daniel, los de Gastón, Crónicas de Garibay, entrevistas de Louvet, colaboradores y reporteros del diario en los 70. ¿Qué tiene que hacer Excelsior? Pepsa editando literatura y compitiendo desventajosamente con las editoriales especializadas. Lo hace muy mal, sus libros son horribles. Si Excelsior entra en ese campo, debe hacerlo con temas periodísticos, que es lo suyo. ¿Sabías que Vicente Leñero vive en 1976 en carne propia el sabotaje en contra del diario Excelsior? Ello cuando el Estado realiza un boicot contra los dirigentes del medio de comunicación hasta que ellos dejan sus cargos en la cooperativa, puesto que la línea editorial que seguía a cargo de Julio Scherer no convenía a los intereses de Luis Echeverría Álvarez. ¿Sabías que los últimos momentos que el guanajuatense vivió en el diario, donde colaboró por unos años, los describe amargamente en la entrevista que se le realiza? Abandona Excelsior junto con el director y otros compañeros y amigos de trabajo, quienes dejan la cooperativa obligados por las circunstancias. Así Leñero termina su estancia en el periódico de la vida nacional. ¿Sabías que el 8 de julio de 1976 es una fecha memorable para la prensa mexicana, puesto que ese día cuando se lleva a efecto lo que se conoce como el golpe a Excelsior? En esta ocasión, el entonces presidente del país, Luis Echeverría Álvarez, deja caer su poder político en el reconocido y afamado periódico a nivel Latinoamérica en los años 70. Excelsior, ello al realizar una especie de revuelta civil dentro de las instalaciones del diario ubicadas en la calle Reforma en el entonces Distrito Federal. Esto ocurre para expulsar literalmente a los que entonces dirigían el diario. Estos acontecimientos son narrados amenamente y como solo Vicente Leñero sabe hacerlo en la novela de periodismo literario Los periodistas. ¿Sabías que en las filas editoriales de este medio de comunicación en aquel entonces se encontraban Julio Scherer García, Carlos Monsiváis, Miguel Ángel Granados Chapa, entre otros, y por supuesto Vicente Leñero, quien formaba parte de los empleados del diario, siendo parte de las personas que participaron directamente dentro de los hechos que se narran en Los periodistas? Leñero es uno más de los personajes de la novela de su autoría. ¿Sabías que Vicente Leñero fue protagonista detrás de Julio Scherer García de uno de los episodios más famosos dentro del periodismo y la censura en México, el que hemos mencionado? Hay la presión que el presidente Echeverría ejerce sobre el periódico Excelsior y la consiguiente salida de muchos de sus trabajadores en aquel 1976, como Miguel Ángel Granados Chapa, un muy joven Carlos Monsiváis, Gastón García Cantú, Eros Rodríguez Toro y Leñero, entre otros, integraban el equipo salido del Excelsior y después algunos de ellos formaron el semanario Proceso, que hasta hoy dirige Scherer. A nosotros nos tocó una época más fácil, afirma respecto de su época como periodista en los años 60 y 70. Había un poder y control muy claros, los gobiernos eran autoritarios y era más fácil saber dónde estaba la problemática. Ahora lo veo todo más escandaloso que antes, porque hoy hay oficinas de prensa que le dan al reportero la información que quieren y nuestra obligación en ese entonces era descubrir lo que nos querían ocultar. Creo que sí se han abierto mucho más los medios. ¿Sabías que Leñero describe así su propia obra?
El 8 de julio de 1976, el diario Excelsior de la Ciudad de México sufrió lo que merece calificarse como el más duro golpe de su historia y tal vez de la historia del periodismo nacional. El episodio aislado pero elocuente ejemplo de los enfrentamientos entre el gobierno y la prensa en un régimen político como el mexicano es el tema de esta novela. ¿Sabías que la novela Los periodistas se escribe, como se plantea en la novela, al calor de los acontecimientos, puesto que Vicente Leñero describe casi al instante en que se llevaron a cabo los hechos en el sabotaje ocurrido a Excelsior? Al ser un hecho narrado que no es ficcional, este texto se convierte en una novela testimonial y al mismo tiempo forma parte del periodismo literario y la novela de no ficción. ¿Sabías que, comparte Leñero, consideré forzoso sujetarme con rigor textual a los acontecimientos y apoyar con documentos las peripecias del asunto porque toda la argumentación testimonial y novelística depende en grado sumo de los hechos verdaderos, de los comportamientos individuales y grupales y de los documentos mismos? No te pierdas los datos curiosos de otros relatos con John Dixit y Elvira Ruiz. Hasta aquí llegamos en Otros Relatos. Historias, personajes, atmósferas y sensaciones. Otros Relatos.